Shalom Haverim, hoy es Lag BaOmer, el día 33 en nuestra cuenta del Omer, y entre otros acontecimientos celebramos hoy la Hilulá de Rabbi Shimon Bar Yochai. La palabra Hilulá remite a la raíz de Halel, de alabanza. Explican nuestros sabios que en el día en que un tzadik se va de este mundo, parte de este mundo hacia el mundo por venir, hacia el mundo superior, ese día ocurre una hilulá doble. Ese día en los cielos, en el firmamento, se oyen las voces que alaban el alma del tzadik que llega hasta el trono de Kadosh Baruj Hu, y al mismo tiempo se oyen las alabanzas al Creador y a la Torá y a todo aquello que el tzadik impartió durante su vida de parte de todos quienes le acompañan al lugar en que reposará su cuerpo. En el momento en que Rabbi Shimon partió, un Lag BaOmer muy lejano a nosotros, aquí muy cerca de donde nos encontramos físicamente, a apenas unos 20 kilómetros, en el monte de Merón. En ese día la Hilulá ocurrió de modo pleno y completo, a tal punto, tan altas fueron las alabanzas recibidas por Rabbi Shimon en el firmamento, y tantas fueron las alabanzas y con tal fuerza y con tal intensidad pronunciadas aquí en este mundo por sus discípulos que le acompañaron, que se decretó en los cielos que todas las transgresiones y todas las profanaciones, pecados, etc., cometidos alguna vez por todos quienes le acompañaron, por todos sus discípulos allí reunidos, eran expiadas en ese mismo instante por la intensidad de la relación de alegría, por la intensidad de la fusión que estaba teniendo lugar entre Creador y criaturas en el instante en que el alma del tzadik se elevaba. A partir de esto, a partir de ese mismo momento, cada año, los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de Rabbi Shimon Bar Yochai y todos quienes añoramos la luz que él supo proyectar, que él mereció proyectar, en Lag BaOmer celebramos esa Hilulá y acompañamos a Rabbi Shimon lo más alto que podemos y cometemos acciones sagradas en su homenaje. Encendemos velas para la elevación de su alma y se acostumbra, qué mejor modo que rendirle homenaje a Rabbi Shimon y por consiguiente hacernos partícipes de su propio mérito, que estudiar y ahondar y profundizar en sus enseñanzas. De modo que hemos elegido hoy, en Lag BaOmer del año 5767, en un clima de enorme alegría y de alegría sagrada en particular, compartir con ustedes algo del inicio y algo del final de la Hidra Zuta. La palabra Hidra significa reunión, reunión de gente que se propone algo en conjunto. Y en el Sefer HaZohar encontramos dos hidrot. La Hidra Rabba, que es una sesión que tienen Rabbi Shimon Bar Yochai junto con todos sus discípulos en derredor, en la que revelará secretos del funcionamiento de los mundos superiores elevadísimos y en una enorme concentración. Y durante la Hidra Rabba tan fuerte es el fulgor de la Shejinah, de la presencia revelada de Hashem, que 3 de los discípulos de Rabbi Shimon durante la Hidra parten hacia el mundo venidero. Y nos encontramos con la Hidra Zuta, que son las revelaciones finales de Rabbi Shimon el mismo día de su partida
hacia el mundo superior. Rodeado de sus discípulos, de los 6 discípulos que restan tras la Hidra Raba, uno de ellos, Rabbi Yitzhak, habrá de partir junto con él. Y aquí se propondrá Rabbi Shimon revelar todo lo que le falta, todo lo que no ha revelado aún, de cuánto le ha sido encomendado para esta vida. Y esencialmente va a revelar en la Hidra Zuta el modo en que se engendra en los planos más elevados del mundo de Atzilut, del mundo de la emanación, el sustento completo, el sustento de amor completo para todo el resto de los niveles de existencia hasta llegar a nosotros. Esto dicho en el lenguaje propio del Sefer Zohar, en el lenguaje propio de la Kabbalah, significa que va a revelar el modo en que ocurre el tikkun de los partzufim de Abba e Ima en el mundo de Atzilut. Y de allí hacia abajo. Entonces, les invito a que veamos, aunque sea, a modo de un relato de esos que nos tienen que llenar de emoción, de esos en los que tenemos que ser capaces de advertir que estamos frente a la maravilla máxima de los pliegues más íntimos de la Torá. Los invito a compartir entonces algo del inicio y algo del final de la Hidra Zuta y a acompañar así a Rabbi Shimon en su partida hacia el mundo superior. Sea voluntad de Kadosh Baruj Hu que el mérito de Rabbi Shimon nos acompañe en nuestro estudio y nos guíe siempre por el camino de la Kedusha. Así comienza entonces la Hidra Zuta diciendo: Tana behahu yomá de Rabbi Shimon ba'ale istalka min alma. Estudiamos que aquel día en que Rabbi Shimon debía o decidió, porque ambas traducciones son válidas para la expresión ba'a en arameo, bet ain alef. Estudiamos que aquel día que Rabbi Shimon decidió o debía y ya sabía que debía partir de este mundo. Y nos explica aquí Rav Daniel Frisch, Zichrono Libraja, autor de la explicación al Zohar, que lleva el título de Matok Midvash, que en cualquiera de ambos casos, si es que él decidió su partida, que es algo que, si es que él decidió su partida o si es que era el día en que debía partir y él lo sabía, en cualquiera de ambos casos hay sobre qué conocimientos previos apoyarse para saber que ello era posible. Porque hay casos en que aprendemos que los tzadikim pueden decidir el momento de su partida de este mundo. Cuando les es concedido, bueno, a partir de ahora, ellos deciden el plazo. Y hay otros casos en los cuales, si bien el momento de su partida no lo deciden ellos, sino que viene decretado de parte de Kadosh Baruj Hu, viene decretado de lo alto, ellos sí tienen conocimiento exacto de cuándo ello va a ocurrir y por consiguiente pueden prepararse. Entonces estudiamos que el día en que Rabbi Shimon le tocaba partir de este mundo, estaba ocupado arreglando sus asuntos, terminando de resolver cuanto le faltara resolver antes de partir, diciendo cada cosa que debía decir a cada quien, y estaba preparándose, estaba armando su programa mental de los secretos que habría de revelar, los secretos de Torah que habría de revelar a último momento antes de partir hacia el mundo superior. Y entonces, Itkanashu Habraya Lebei Rabbi Shimon, entonces concurrieron los Haverim, los discípulos de Rabbi Shimon a su casa, para estar presentes en los últimos momentos hasta que él partiera. Bejabokamei, y se ubicaron frente a él Rabbi Elazar Brei, Rabbi Abba, Rabbi Elazar, que era su hijo, y Rabbi Abba, que era el más elevado de sus discípulos, Ushar Habraya, y el resto de los discípulos, que eran los 6 que restaban, luego de que 3 hubieran partido hacia el
mundo en que todo es verdad durante la Hidra Raba, como dijimos antes. Behavá Malia Beita. Y la casa, el ambiente en que se encontraban, estaba lleno de otros sabios y de otros estudiosos de la generación que no eran discípulos directamente de Rabbi Shimon, pero que habían concurrido a verlo, a visitarlo, en su enfermedad, en su agonía. Zekif Einoy Rabbi Shimon, abrió sus ojos Rabbi Shimon, estaba acostado en su lecho, Vejamadeit Melei Beita, y notó que la casa, que el ambiente, se había llenado de tantos visitantes. Bajar Rabbi Shimon, lloró Rabbi Shimon, lloró porque se dio cuenta de que en ese momento no estaba revelada la Shejinah, no aparecía revelada la Shejinah, la presencia de Hashem en fuego, como solía desde los tiempos de la Hidra Raba. Desde los tiempos de la Hidra Raba, Rabbi Shimon siempre estaba rodeado de un fuego que le envolvía. Velajen, y que envolvía su casa. Velajen, Hayu Yeholim, Kol Mi Sheratzab Li Reshut Lehikanes. Y por consiguiente, todo quien quería podía ingresar a su casa sin permiso. Porque cuando este fuego estaba en derredor, este fuego que era el fuego de la Shejinah, dejaba pasar solo a quien estuviera al nivel de ingresar a la zona de Kedushá, a la casa de Rabbi Shimon. Pero ahora que ese cerco se había desvanecido, que la Shejinah no estaba revelada, todos podían entrar. Veamar, y dijo entonces Rabbi Shimon, Bezimna Ahara Kadhabeina Bebei Mar'ei. En otra ocasión, antes, es un caso que está consignado en el Zohar Hadash, en Parashat Bereshit. Dice, en otro tiempo, cuando estuve enfermo, en otro tiempo en que también estuvo agonizante, y estuvo lo que para los médicos se considera estado de coma, Habar Rabbi Pinhas ben Yair Kama, y estaba conmigo Rabbi Pinhas ben Yair, que era su suegro, de Ad de Barir Naduchtai, y hasta que yo comprobé y visité mi sitio en el Gan Eden, porque en ese estado de coma en realidad su alma ascendió hasta el Gan Eden y conoció el sitio que le correspondía a él y que le esperaba. Ori Juli Ad Hashta, me aguardaron allí en ese sitio hasta ahora, y me agregaron años de vida. Vejad Tabna, y cuando retorné del Gan Eden, y volví a estar sano, y volví a estar plenamente vivo, desde entonces, Ashar Esha Mikamai, siempre el fuego de la Shejinah estuvo rodeándome, siempre sin interrupción. Ume almin lo itpesak, y nunca se interrumpió. Veloha Baal Barnash el Abirshuta. Entonces nadie podía ingresar a mi casa si no contaba con permiso, con ese permiso que le concedía su propio nivel espiritual y su apego al Rab, y su apego al maestro. Vehashta Hameina de Itpesak, y ahora que veo que se suspendió el fuego de la Shejinah, Vehait Malei Beita, y entonces se ha llenado mi casa. Tenemos que, antes de seguir adelante, yo les pido permiso y comparto con vosotros un rico mate. Antes de seguir adelante, estas primeras líneas reclaman de nosotros siquiera una primera reflexión. Saber que en realidad, en cada caso a su propio nivel, y siempre ya al nivel de nuestra generación, que tanto ha descendido en la sabiduría y en la Kedushá respecto de la generación de Rabbi Shimon, pero alrededor de todo maestro verdadero, alrededor de todo foco del que podamos aprender Kedushá, del que podamos aprender sabiduría verdadera, hay siempre una forma de cerco, con la Bjiná, con la cualidad, con la misión de este fuego de la Shejinah que rodeaba a Rabbi Shimon. Hoy esos cercos son generalmente bastante más imperceptibles, pero a veces se manifiestan en cosas que nos resultan incomprensibles. Buscamos aproximarnos a quien intuimos que es el maestro al que nos queremos apegar,
es la fuente de sabiduría a la que queremos acceder y buscamos por todos los medios allegarnos y apegarnos a Él y no resulta. Hay todo tipo de trabas en el camino que hacen que ni siquiera podamos llegar a encontrarnos con Él. O algo distinto, o intentamos arribar a algo que está por encima en realidad de nuestro mérito y por consiguiente nos encontramos con no otra cosa que obstáculos de continuo y en realidad no nos damos cuenta, y a veces nos toma mucho tiempo darnos cuenta, que lo que debemos hacer no es empeñarnos una y otra vez por métodos equivalentes, arribar al maestro, y arribar significa ir hacia arriba, rumbo al maestro, sino que debemos empeñar mucho más mérito de Torah, mucho más mérito de Tzedaká, mucho más mérito de buenas acciones, para llegar al punto en el que merecemos llegar hasta el maestro y pasamos lo suficientemente por encima del cerco del fuego de la Shejinah hasta el punto en que éste no nos quema. Valga esta pequeña reflexión como primer aprendizaje que necesitamos tener presente a lo largo de nuestro camino de crecimiento en Torah, nuestro camino de crecimiento en sabiduría verdadera, de esa que nos da forma superior en nuestra alma y desde nuestra alma también en nuestro cuerpo. Andes Abu Yatvei, en tanto todos los Jajamim, todos los sabios, los discípulos de Rabbi Shimon, ya estaban sentados alrededor de él. Patach Einoi Rabbi Shimon abrió nuevamente sus ojos, pero esta vez no abrió los ojos externos, abrió los ojos internos para ver lo que Hashem pusiera delante de sus ojos para ver, de Hamama de Hamá, y vio lo que vio, y lo que vio fue la revelación de la Shejinah que retornaba a su hogar, de Azhar ella bebeita, e inmediatamente que percibió que la Shejinah se posaba sobre su hogar, se encendió, reapareció el cerco de fuego, rodeando a todos los sabios, a todos los discípulos que se encontraban en su casa. Y ellos no pudieron, sintieron que no podían soportar ese fuego que les rodeaba, y por consiguiente, Nafhukulhu, salieron todos de la casa. Y salieron no solo los sabios y los estudiosos ajenos a Rabbi Shimon que habían llegado, salieron también los discípulos de Rabbi Shimon con ellos, porque pensaron que acaso ellos tampoco eran dignos de estar presentes allí. Veishtaru, y se quedaron junto a Rabbi Shimon únicamente Rabbi Elazar Brei Rabbi Abba. Rabbi Elazar, que era su hijo y era el más alto de los discípulos, y Rabbi Abba, que era quien le seguía. Ushar Javrai Ayatbu Abarai. Y el resto de los Javerim, el resto de los discípulos, se sentaron fuera de la casa, fuera del ambiente que ocupaba Rabbi Shimon, y aguardaron allí a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos hacia el momento en que Rabbi Shimon partiría hacia el mundo en que todo es verdad. Amar Rabbi Shimon le Elazar Brei, le dijo Rabbi Shimon a su hijo Elazar, Puk Hazei y Haja Rabbi Yitzhak, sal y ve a buscar y fíjate si ya ha venido Rabbi Yitzhak, otro de sus discípulos. De Ana Ma'arabna Lei, porque yo le prometí a él conducirlo conmigo al Gan Eden. O sea, le prometió que habrían de partir juntos rumbo a lo alto y que Rabbi Shimon mismo, él lo guiaría hacia el Gan Eden. Y esto está largamente desarrollado en el Zohar, en Parashat Vayechi. Ey malad de Isadar Miloi, le dice Rabbi Shimon a su hijo Elazar, dile a Rabbi Yitzhak que disponga sus cosas, que disponga sus asuntos, que le anuncie cuanto le deba anunciar antes de partir, y a los hijos de su casa, a todos los integrantes de su hogar, y que reparta lo que deba repartir, y que eleve plegaria por sí mismo, como debe hacer uno, y por su propia alma, como debe hacer uno antes de partir de esta vida, de Yeitiv Legabay, y a partir de ese momento que venga y tome asiento aquí conmigo, porque una vez que se siente aquí conmigo, ya no saldrá más, y ya no podrá decir nada, Zaka'ah Hulakei,
dice, qué suerte que tiene él, qué buena que es su parte, que habrá de partir conmigo. Aquí debemos agregar, por las dudas que alguien tenga la sensación de que pueda haber cualquier tipo de soberbia en las palabras de Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon se encuentra en el punto espiritual más elevado al que un hombre puede arribar, y le es dado conocer lo que nadie más conoce, y por consiguiente tiene la obligación a partir de la Torá de procurar el respeto y el honor que su Torá merecen, porque a partir de ello tendrá autoridad para impartir a sus discípulos cuanto les imparte. Él está entregando el legado de los mayores secretos de que disponemos, nada menos que eso. Y como vamos a estudiar en unos pocos minutos más, ordena que esto sea codificado de modo tal que sólo quien y cuando estén preparados y sean aptos para recibirlos puedan decodificarlos. Entonces es natural que dentro de su propia enseñanza se encuentre la reflexión de que es muy buena lo que le ha tocado a quien ha de partir con él de este mundo. Es importante que sus discípulos y quienes deseamos ser sus discípulos, quienes anhelamos su sabiduría, sepamos que el hecho de partir de este mundo y ser guiado en la partida por el alma de un tzadik de la talla de Rabbi Shimon, eso torna feliz nuestra parte en este mundo y en el mundo por venir. Cam Rabbi Shimon, se irguió, se paró Rabbi Shimon, se paró en señal de respeto ante la llegada de la Shejinah, ante la revelación de la Shejinah y ante el arribo con ella de las almas de los tzadikim, en el momento que Rabbi Shimon se dispone a revelar secretos que nunca han sido revelados antes, ni en el mundo inferior ni en el mundo superior. Las almas de los tzadikim más altos hasta ahora, que se encuentran en la Yeshiva Shel Mala, en la Yeshiva, en el centro de estudio, en el centro de aprendizaje, que está en el Gan Eden inferior, todas estas Neshamot, todas estas almas, descienden y se posan en la casa de Rabbi Shimon para atender lo que él va a revelar, que nunca les ha sido revelado a ellas tampoco. Este es Rabbi Shimon, y aquí Rabbi Shimon nos está enseñando con su conducta cómo actuar cuando nos encontramos ante un nivel espiritual superior al nuestro, ante algo que refleja Shejinah hacia nosotros. Se paró Rabbi Shimon en señal de respeto ante la Shejinah y ante las almas de los tzadikim, Veyativ, Vejaich, Vejadei, y enseguida se sentó y rió y denotó felicidad, sintiéndose completamente pleno y a gusto al estar nuevamente rodeado por la Shejinah. Amar, An Inun Jabraya, preguntó, ¿dónde están los discípulos míos? ¿Por qué salieron los discípulos que estaban conmigo en la hidra anterior? Porque esta hidra va a completar lo que fue enseñado e impartido en la hidra Raba, en la hidra precedente. Y por consiguiente los que habían estado, los discípulos de él que habían estado con él, rodeándolo en la hidra Raba, debían estar presentes ahora. Se pregunta Rabbi Shimon, ¿dónde están mis discípulos, los que me acompañan desde la hidra Raba? ¿Por qué salieron hacia afuera junto con el resto de los estudiosos? Cam Rabbi Elazar ve Ayerlon. Salió entonces Rabbi Elazar y trajo a los discípulos consigo. Y cuando Rabbi Elazar trajo consigo a los discípulos de Rabbi Shimon, con ellos ya entraron nuevamente muchos de los otros estudiosos ajenos que habían venido a visitar a Rabbi Shimon de todos modos. Y Atbukamei, y se sentaron todos frente a Rabbi Shimon. Zakif Yedoy Rabbi Shimon umatzle itzlota. Rabbi Shimon entonces elevó sus manos, como hemos aprendido en el Zohar de Bereshit, elevar las manos por encima de la cabeza, y entonces los 10 dedos, que son las 10 sefirot, se conectan cada uno con lo que debe conectarse en el mundo superior y ofician de canal para la tefilá. Pero también hemos aprendido que hoy día no contamos con la sabiduría para hacer eso correctamente, de modo que nuestros sabios nos han indicado que en este tiempo no debemos hacer eso,
porque no sabemos cómo manejar los canales que podemos llegar a abrir al elevar nuestros dedos en plegaria. Pero Rabbi Shimon entonces elevó su plegaria intentando conectar cada una de las sefirot de sí por medio de los dedos con su par en el mundo superior, pidiendo no cometer ningún error en la revelación de secretos que se disponía a emprender. Y se mostraba alegre y se mostraba feliz, estaba feliz por la parte que le tocaba. De Amar Inun Jabraya Dishtejahu Bebei Adra, y entonces dijo: todos los Javerim que estaban aquí conmigo, que estaban conmigo en la casa de la Adra, en la casa de la Hidra, en la casa de la sesión anterior, Izdamnun Haja, ellos también, y solamente ellos, están invitados, pueden participar de esta Hidra ahora. Aquí hay otro elemento finísimo para observar. El tiempo y el espacio están uno al servicio del otro. De modo que a veces lo que parece tiempo es espacio, y lo que parece espacio es en realidad tiempo, y uno se inviste en el otro. Rabbi Shimon acá utiliza parámetros de espacio para referirse en realidad al tiempo. Dice, los que estuvieron en la casa de aquella hidra pueden estar en la casa de esta hidra. Y se está refiriendo al tiempo, no al espacio. Están en su casa. Pero los que estuvieron en aquel tiempo es en aquella casa. La casa tenía la cualidad de lo que sucedía en ella. Y esta casa, por consiguiente, sin importar si se trata de la misma casa o no, es otra casa porque otro es el tiempo, porque otro es el contenido de revelación que pondremos en ella. No hay una continuidad de la casa, hay una continuidad del valor espiritual de lo que la casa contiene. Esa es la continuidad. La casa, como toda creación, es renovada por Akadosh Baruj Hu a cada instante. No hay una continuidad de su existencia. La continuidad está en la conexión espiritual que ocurre desde allí con el mundo superior y por consiguiente la intensidad y la plenitud del tikkun. Nafkuhulu, salieron entonces todo el resto de los estudiosos hacia afuera, Veishtoaru, y se quedaron solamente los 6 discípulos que debían estar allí, que eran Rabbi Elazar Brei, Rabbi Elazar, hijo de Rabbi Shimon, y Rabbi Abba, y Rabbi Yehudá, y Rabbi Yosei, y Rabbi Gia. Y en ese momento entró el sexto, que era Rabbi Yitzhak. Amarle Rabbi Shimon, le dijo entonces Rabbi Shimon a Rabbi Yitzhak: Kama ya'ut hulakaj, cuán buena y cuán bella es tu parte, la parte que te toca, el destino que te toca. Kama heidu baile y tos falaj, behai yoma, cuánta alegría debes tener en el día de hoy, porque te vas a ir del mundo conmigo, porque vas a partir junto conmigo y vas a elevarte conmigo hasta el Gan Eden. Y Atib Rabbi Abba Batar Kitfoy, se sentó Rabbi Abba tras los hombros, a espaldas de Rabbi Shimon, de Rabbi Elazar Kamei, y Rabbi Elazar se sentó delante de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Shimon, dijo entonces Rabbi Shimon: ahora que veo que la Shejina se ha revelado, puedo anunciar, y está probado, que esta hora es lo que se llama Et Ratzon, un tiempo de razón, un tiempo de voluntad, de volición sagrada y positiva en lo alto, que me permite revelar con pretensión de tener siyata dishmaya, de tener ayuda de lo alto para no errar, de revelar secretos de Torah. De Ana Ba'aina le me'al beloki sufa le alma de Atei. Y yo quiero arribar al mundo superior sin sentir vergüenza por nada. De Hamilin Kadishin de lo Galiana Dhashta. Y he aquí que hay palabras sagradas, hay revelaciones sagradas, secretos que nunca he revelado hasta ahora, que son, como hemos dicho antes, son los secretos del tikkun, de la enmienda, de los partzufim,
de los rostros de Abba Beima, de lo que llamamos padre y lo que llamamos madre, que son la Jochma y la Binah superiores, que no fueron revelados en la Hidra Rabba, en la Hidra anterior. Ba'eina legala'a kamei shchinta. Yo quiero entonces revelarlos delante de la Shechina, de lo Imrun, para que no puedan decir sobre mí en lo alto, en el Gan Eden, de ha bigriuta istalakna me alma, que me fui de este mundo habiendo faltado algo de lo que debía hacer. De ad que ant miran abo belibai, y hasta ahora estos secretos estaban guardados en mi corazón, porque yo pensaba que solamente debía revelarlos una vez que estuviera en el mundo superior, en la yeshiva del Gan Eden bajo, del Gan Eden Atachtón, y ahora sé que debo revelarlos ahora, antes de partir, con vuestro permiso. Y entonces se dispuso Rabbi Shimon a alistar todo lo necesario para comenzar a revelar todos los secretos que correspondían al instante antes de su partida. Dejad asadarna lehu, dice el Sefer Zohar, que dijo Rabbi Shimon, y ahora voy a ordenar, voy a organizar el modo en que vosotros escucharéis, vosotros atenderéis a los secretos de Torah. Rabbi Abba Ichtov, dice, Rabbi Abba será el encargado de escribir todo lo que oiga, porque él sabe, está insinuando Rabbi Shimon, que es Rabbi Abba el que va a escribir, porque Rabbi Abba sabe, leha'alim es hacer desaparecer, ocultar, ulehalvish, investir los secretos en contenidos insinuados, quiere decir, bajo metáforas, bajo parábolas, bajo significados y significantes diferentes, de modo tal, atención, que los secretos tal como los codifica Rabbi Abba no sean comprendidos ni siquiera por los sabios de la propia generación que dejaba Rabbi Shimon. Tal es el nivel y tal es la altura de los secretos que va a revelar ahora, que salvo los discípulos presentes, nadie ni siquiera de su propia generación debe poder comprenderlos cabalmente. Sino que deben estar ocultos, cuidados, preservados en los secretos del texto codificado por Rabbi Abba, encriptado, dicho en términos de hoy, por Rabbi Abba, deben estar allí preparados hasta la última generación. Como hemos explicado muchas veces, pero especialmente en el Shiurim de los últimos días, últimamente dentro de la serie de Nefesh Haim, del motor de las vidas, y previamente en los Shiurim dedicados a entender la guerra en curso, la guerra que comenzó hace poco menos de un año, que comenzó hace 10 meses, y que en realidad ahora está en una suerte de impas semi-violento, pero ha de seguir. Como decía, cuando estudiamos esos shiurim, estuvimos entendiendo, estuvimos intentando comprender qué era eso del Dor HaAharón, qué era eso de la última generación, la generación previa a la Geulá. Y dice Rabbi Shimon que los secretos más profundos del Zohar van a ser interpretados realmente, cabalmente, nada más, no antes que por la última generación. Y entre todas las insinuaciones de que disponemos, todas las pistas de que disponemos para creer como muy probable, para creer como eventualmente seguro y con fe completa que la última generación es la que nos ha tocado vivir, se suma a ello el parámetro de la ciencia, se suma a ello que efectivamente está ocurriendo, que tenemos parámetros hoy día, tenemos conocimientos, tenemos referentes, tomados del avance científico
de Occidente en paralelo con lo que sabemos nosotros a partir de la Kabbalah, que ofician de llaves para comprender cosas que nunca fue posible hasta ahora deducir de lo que enseña el Sefer HaZohar, de lo que enseñan las ciencias de la Kabbalah. Entre ello, cuestiones relativas a la edad del universo, a la composición química y física del mundo, a la conformación de las galaxias y si hay o no hay vida en el resto del cosmos y por qué. Una enorme cantidad de elementos fundamentales para la comprensión de toda la creación que, caramba, en este momento están empezando a unirse en sus descubrimientos desde la Kabbalah y desde la ciencia occidental, que en muchos casos se retroalimentan de un modo maravilloso, revelando la verdad. De modo que, de alguna manera, no es del todo arriesgado decir que estamos en esa generación de la que habla Rabbi Shimon, en la que la encriptación de Rabbi Abba empieza a ser decodificada por los estudiosos presentes, y nosotros debemos nombrar a la cabeza de estos estudiosos a nuestro maestro por puro Gesed, por pura bondad de Hashem, Rabbi Yitzhak Ginsburg Shlita, que a un ritmo pasmoso y con una profundidad impresionante revela constantemente secretos que se hallan disponibles en la Kabbalah y que se encuentran en un significado unívoco con lo que la ciencia moderna está descubriendo en el mundo de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología, etc. Mucho de lo que Rabbi Yitzhak Ginsburg Shlita nos enseña, nosotros intentamos transmitirlo en nuestro shiurim aquí también. Es como si fuera la más pequeña gota en un océano, y mucho del material, gran parte del material de estudio que compartimos, que Rav Ginsburg comparte con gran gesed con nosotros, se encuentra disponible en hebreo y en inglés, en versión video, en versión audio, en versión texto, en el sitio galeinai, como suena, galeinai.net. Vamos a continuar. Dice entonces Rabbi Shimon que los contenidos de lo que va a enseñar ahora no deben ser comprensibles para nadie, salvo para los 6 discípulos presentes, hasta que llegue la última generación, esa que tenemos la enorme esperanza y fe, que es la que nos ha tocado, y que por consiguiente Rabbi Abba es quien codifica por escrito. Rabbi Elazar Brei Il-Ay, y Rabbi Elazar va a complementar a Rabbi Abba volviendo oralmente sobre lo que va diciendo su padre. Se va a recordar, va a memorizar todo lo que dice su padre y lo va a seguir estudiando en voz alta y enseñándolo solamente a quien sea capaz de aprenderlo. Y se explica aún más porque Rabbi Elazar es capaz de, en las palabras que dice, decir en términos muy cortos lo que debe de ser dicho mucho más largo, de modo que todo quien esté apto para entender el contenido completo, le baste a él las pocas palabras que diga Rabbi Elazar para, con el conocimiento y la aptitud que ya tiene, y sobre todo la aptitud, el completar la figura de que se trata. Todo el Sefer HaZohar y en general todos los escritos de la Kabbalah y la Torah misma está escrita en lenguaje muy corto. Muchas veces lo que nosotros traducimos como una oración completa de 15 o 20 palabras es en realidad en el Sefer HaZohar original apenas 2 o 3 palabras, que a quien realmente sabe y entiende el contexto de lo que está estudiando, le basta para decir la oración completa. Esa es la idea de lo que Rabbi Elazar es capaz de hacer, y por consiguiente él debe volver y estudiar oralmente las enseñanzas que van a recibir. Ushar Habraya Yer Hashun Belibaihu, y el resto de los discípulos presentes tienen permiso y la obligación de recordar, de retener las palabras que van a oír en sus corazones y retornar en silencio sobre ellas, pero no tienen permiso, no tienen autorización de decir nada de todo ello, de extraerlo de sus bocas. No solo en público, tampoco en privado, tampoco en la intimidad, porque la palabra que sale de la boca ejerce influencias y mueve energías, y hay que tener mucho cuidado con estas palabras que va a decir ahora Rabbi Shimon,
lo que pueden llegar a mover desde la boca de quien no sabe realmente el alcance definitivo de estas palabras. Kam Rabiaba y Meapatar Katfoy, entonces se paró Rabiaba, que estaba sentado, como habíamos dicho, tras las espaldas de Rabbi Shimon, y se sentó en donde era más práctico y más cómodo para poder escuchar y no perder una sola palabra y escribir. Beativ Rabbi Elazar Breikamei, y Rabbi Elazar se sentó delante de Rabbi Shimon. Amarle, y le dijo Rabbi Shimon, Kumbri de Ha'aharayativ Behawatar, dijo, levántate, hijo mío, de ese lugar, porque ya hay otro que debe sentarse allí, que va a venir en realidad la neshama de un tzadik muy muy importante, el alma de un tzadik muy muy importante que se encuentra en Gan Eden, y es quien va a estar justo sentado delante mío en el lugar de honor. Y entonces se paró Rabbi Elazar y se sentó un poquito más allá. Ataf Rabbi Shimon, se envolvió Rabbi Shimon en su talit, Veyativ, y se sentó sobre su cama, Patach Beamar, y abrió sus palabras diciendo lo que está escrito en el libro de Tehilim, en el libro de Salmos, en el Salmo 115, verso 17, Lo hameitim y aleluya, velo kol yordei duma. Hay un pasuk, un verso que dice que no los muertos alabarán a Hashem, y tampoco los que descienden hacia Dumá. Dumá es el ángel que recibe las almas de los malvados, que cuando parten de este mundo no se elevan hacia un mundo superior, sino que descienden. Y empezó Rabbi Shimon su alocución de la Hidra Zuta, explicando que lo que está escrito, que no serán los muertos los que alaben a Hashem, no se refiere a los muertos que ya han muerto efectivamente y se fueron de este mundo. El Haji Hubadai, sino que seguro que es Sheakabanahi, que la intención del pasuk, la intención del verso es Inun Deikrun Meitim. Se refiere a aquellos que son llamados muertos, o sea que están vivos, pero son considerados muertos. ¿Y quiénes son estos? Alotam HaReshaim Shebechayehem Nikraim Meitim, como aprendemos en la Gemara, a aquellos que son malvados, y los malvados son considerados como si ya estuvieran muertos a todos los efectos de la Torá, aún mientras están en vida. Deja kucha brihu hay y krei, porque Hashem Akadosh Baruj Hu recibe el nombre de hay, de vivo, de vida, porque es lo único que vive la Netzach, que vive para la eternidad, es lo único que no muere, y por consiguiente todo él es vida. Y él posa su vitalidad, o sea, el hálito vital de Akadosh Baruj Hu se posa sobre los que están vivos y sobre los tzadikim. Siempre nosotros decimos que los tzadikim viven, sus almas viven con soplo de vida. Por consiguiente, los tzadikim, aun cuando están muertos, son llamados vivos, porque tienen sus almas hálito de vida, provisto e insuflado a cada instante por Akadosh Baruj Hu. Veloim Einun Deikrun Meitim, y el hálito sagrado de Akadosh Baruj Hu no está con aquellos que, aun si están vivos, son llamados muertos. Besofei Dikraktiv, y el final del pasuk dice, Velo kol yordei duma, vejol inun de nahatin le duma. Aquellos que descienden hacia Dumá, que descienden hacia el ángel, que los guiará hacia donde les tocará estar, Bagehinom ishtaron, esos van a descender hacia el Gehinom, esos van a descender hacia el infierno, y continuará Rabbi Shimon explicando, pero quería regalarnos en conjunto el inicio de esta Hidra Zuta, que empieza tratando de qué son los vivos y qué son los muertos. Y vaya que es un tema que a todos nos trae con angustia varias veces en la vida. Y nos está enseñando aquí Rabbi Shimon que
los muertos no son lo que llamamos estrictamente los muertos. Los muertos son solo aquellos que son malvados, que son llamados muertos en su muerte y son llamados también muertos en su vida. ¿Y qué son malvados? Son aquellos que se desconectan voluntariamente de lo que es sagrado, se desconectan voluntariamente de la verdad, se desconectan voluntariamente de la luz y por consiguiente son cáscara opaca que obsta a la luz, que obsta al tikkun. Solo ellos son llamados muertos. Los tzadikim, y los tzadikim en este caso incluye a todos quienes caminan por el camino del tzadik, a todos quienes buscan al tzadik y le siguen, a todos quienes ponen lo mejor de sí para crecer en luz y para crecer en sacralidad y para crecer en piedad y para crecer en buenas acciones y para crecer en sabiduría de la verdad. Ellos, naturalmente en su vida, mas también en su muerte, son siempre llamados vivos. Javerim, este shiur del Lag BaOmer de la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai es un tanto extenso, por consiguiente vamos a dividirlo en dos partes. En estos momentos culminamos nuestra primera parte, esperando que les haya sido tan grato como a mí. El shiur es Leilui Nishmat Rabbi Shimon Bar Yochai Zchuto Yagen Aleinu Veyavo Lehanhigeinu Velimudeinu Ulehamlitz Ba'adeinu Bamromim, para que tengamos verajá todos quienes intentamos y hacemos nuestro esfuerzo de Kodesh con amor para impartir Torah disponible para todos, y todos aquellos que comparten con nosotros tanto el estudio como el esfuerzo de mantener este emprendimiento amoroso de la comunidad de Torah y de la estación Kol Israel TV, de mantenerlo en pie para expandir la luz de la Torah para bien para todos, para hacer juntos el trabajo de la Geulá que llegue muy pronto en estos mismos días. Amén, Ken Yehi Ratzon. En un rato más tarde, apenas que esté subido este shiur Be'ezrat Hashem, va a estar subida también la segunda parte, que nos preparamos, nos alistamos a comenzar ya mismo. Mis brajot con vosotros. Shalom Javerim, vamos a continuar con nuestro estudio de hoy, Lag BaOmer del año 5767, un estudio dedicado a hacer del mejor modo posible la Hilula de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y en el shiur anterior hemos estudiado el inicio de lo que se llama la Hidra Zuta, que es la serie de revelaciones que desarrolló Rabbi Shimon en el propio día de su partida hacia el mundo por venir. Y lo acompañamos en el inicio de ese proceso de revelar, de impartir cosas que no se habían dicho nunca, ni en el mundo inferior ni en el mundo superior, en tanto contaba con la atención de sus 6 discípulos cercanos y de todas las almas de tzadikim, de justos, que pueblan la yeshiva shel mala, la yeshiva de lo alto, en el Gan Eden. A lo largo de varias horas, Rabbi Shimon detalló todos los detalles del tikkun, de la enmienda en las sefirot de Jochma y Binah, en Abba y Ima, del mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación, de donde se engendra todo el sustento de todos los mundos que vienen debajo,
y donde se dibuja cómo será la relación de concatenación entre los distintos niveles de existencia, etcétera, etcétera. Se está acercando la hora en que Rabbi Shimon debe partir y se haya explicando los pasos finales del Tikkun. Y dice así Rabbi Shimon: dice que el Yesod, del cual está estudiando en ese momento, equiparable al miembro sexual, en este caso masculino, porque es del Zair Anpin, es apodado con el nombre de Gesed. Sefirá que está por encima de él. Y es apodado con el nombre de Gesed porque Tipat HaGesed Shebetojo, porque las gotas de Zera, las gotas que van a fecundar a la parte receptiva de la relación, a la parte receptiva del Tikkun, esas gotas que van a engendrar un germen de vida nueva en la parte receptiva del Tikkun, son de puro Gesed. Todo en ellas es Gesed y abundancia y shefa y buen fluido y magnanimidad y dadivosidad de bendición de parte de Akadosh Baruj Hu. Y dice, Vehaú Gesed, este Gesed que en realidad es el Yesod como acabamos de ver, Ayr le Kodesh HaKodashim, se eleva hasta el Kodesh HaKodashim, hasta el Santo Sanctorum, que es el Yesod, pero de la Nukba, el Yesod del polo femenino. El Yesod es donde se halla el órgano reproductor, si lo proyectamos a nivel físico. Y esa puerta que hay en el polo femenino del Tikkun lleva el nombre de Kodesh HaKodashim, que es el Santo Sanctorum, pero en una traducción más dulce para nuestra capacidad de comprender. Kodesh HaKodashim quiere decir el sagrado de los sagrados. Y el sagrado de los sagrados, el Kodesh de los Kodashim, alude a que el polo femenino, el Yesod del polo femenino en este Tikkun, a priori es Kodesh, es el área de lo sagrado. Y va a recibir los Kodashim que llegan hasta él para fecundarle. Dichtiv, y sigue diciendo Rabbi Shimon, porque está escrito, lo que va a traer ahora es un pasuk que se encuentra en Sefer Tehilim, en el libro de Salmos, Perek Kuf Lamed Gimel, capítulo 133, verso 3, que dice que tal Hermón Sheyered al Hararei Tzion, como el rocío de Hermón, el monte más alto de la tierra de Israel, que desciende sobre los montes de Tzion, de Jerusalén, Kisham Tzivah Hashem, porque allí ordenó Hashem, et habraja, la bendición, Jaim, de vidas, ad haolam, por todo el tiempo del mundo. Entonces explica Rabbi Shimon que este verso viene a significar lo siguiente: Kisham, porque allí, ¿dónde es allí? En el Yesod del polo femenino, en el Yesod de la Nukba. Tzivah Hashem, ordenó Hashem, y Hashem es el Zair Anpin, el polo masculino del Tikkun. Et habraja, la bendición, que son los Hasadim, que el Yesod de Zair Anpin, el Yesod masculino, va a poner en el Yesod de Nukba, en el Yesod femenino. Jaim ad haolam, que esa brajá va a ser brajá de vida por todo el tiempo del mundo, que de Lehamshich Jaim, para atraer vida, ese es el sentido de la brajá, hasta la Nukba, hasta el polo femenino último, que se llama Olam, que se llama mundo, que es nuestro mundo. Umimena nimshach hashefa leolamot atachtonim, y desde allí se distribuye el shefa, se distribuye el fluido sagrado
vital a todo el resto de los mundos bajos. Estaba Rabbi Shimon diciendo este último pasuk y no lo pudo completar. Amar Rabbi Abba, continuamos con la parte final de la Hidra Zuta. Amar Rabbi Abba, dijo Rabbi Abba, que como ustedes recordarán es quien estaba escribiendo todo lo que el maestro decía. Vimos en el shiur anterior, en las primeras páginas de la Hidra Zuta, que Rabbi Abba debía tomar nota de todo en lenguaje cifrado, y Rabbi Elazar debía recordarla de memoria y volver sobre ella oralmente, en tanto el resto de los discípulos solo tenían permiso de guardarla en el corazón y reflexionar acerca de ella y hurgar y investigar dentro de ella, pero no podían expresarla con palabras, no podían sacarla por su boca. Se dice Rabbi Abba, lo sien butzina kadisha le meimar Haim, no alcanzó el Butzina Kadisha, la luminaria sagrada, que es como apodaban al maestro Rabbi Shimon Bar Yochai, no alcanzó a decir la palabra Haim. Repito, el verso dice, el pasuk dice, Kisham tzivah Hashem et habracha, Haim ad haolam. Se dijo, Kisham tzivah Hashem et habracha, y no llegó a decir la palabra Haim, ad sheishtakhu miloi, que ahí mismo se silenciaron sus palabras, se terminaron sus palabras en la palabra ki, Kisham, perdón, en la expresión Kisham tzivah Hashem et habracha, y llegó a decir eso, y mina shamay mikvuhu milomar milat Haim, y desde el firmamento le impidieron decir la palabra Haim, la palabra vida, para insinuar, o para, más que insinuar, la ramez, en este caso, para dar a entender que llegamos al límite, ya no tiene más vida en este mundo. Le amar Rabbi Abba, y dijo a un Rabbi Abba, Veana katabna sabarna le michtav tfei, y yo, el que estaba escribiendo, esperaba oír mucho más del maestro, esperaba oír mucho más de Rabbi Shimon y escribir mucho más. Veloshmana, y no escuché más nada. Velosa kifna reishai, y tampoco erguí mi cabeza para ver cómo estaba Rabbi Shimon y qué había pasado. Dinehoras abasagei, porque la luz era muy intensa. Velojaba yahilna leistakla, y no podía mirar hacia el lado donde estaba Rabbi Shimon porque la luz me cegaba. Adhajiz daazana, todo yo estaba aterido de miedo, temblaba de miedo. Kishmana kala de karai de amar, porque oí de pronto una voz que llamaba y decía, Orech yamim ushnot chaim veshalom yosifu lecha, largo de días y años de vida y shalom, paz de plenitud, te agreguen a ti. Eso decía una voz que salía del cielo. Y Rabbi Abba entonces comprendió que esa voz, en algún punto en lo alto, estaba elevando su plegaria para que le agregaran más vida desde lo alto a Rabbi Shimon aquí en la tierra, para que le agregaran días y años. Y luego, dice Rabbi Abba, Shmana Kala Ahara, oí otra voz, también de lo alto, que decía, Haim Sha'al Mimcha, he aquí que Rabbi Shimon una vez ya te pidió vida extra. Natátalo, y tú se la diste, y eso había sucedido la vez anterior que Rabbi Shimon había agonizado, y como dijimos en el shiur anterior, y había visitado su propio lugar, el lugar que le correspondía en Gan Eden, y luego había retornado y había seguido adelante. Todo eso aparece en Zohar Hadash Bereshit, hoja 24. Y entonces la segunda voz aún agregó, ¿y acaso es posible que Orech Yamim Olam Vaed, que el largo de días de Rabbi Shimon sea por toda la eternidad? ¿Acaso es posible que Rabbi Shimon viva por toda la eternidad? Y entonces
a partir de esta respuesta, la primera voz cayó y no elevó más plegaria para agregarle vida a Rabbi Shimon, y entonces Rabbi Shimon, efectivamente, el alma de Rabbi Shimon partió hacia el lugar que le estaba reservado. Sigue relatando Rabbi Abba, Kol hahu yoma, todo ese día en que Rabbi Shimon partió, lo afsik esha min beita, no se suspendió ni por un segundo el fuego que ardía rodeando toda la casa, desde que Rabbi Shimon había empezado a hablar, como vimos en el shiur anterior. Velo havaman de Matei legabei, y no había nadie que tuviera suficiente fuerza como para acercarse físicamente hasta donde se encontraba Rabbi Shimon, a ver si estaba solo desmayado o realmente su alma ya había partido. Velo yahilu, porque no podían. Dinehora beesha hava besuharanei kol hahu yoma, porque la luz intensísima y el fuego rodeaban a Rabbi Shimon durante todo el día, rodearon a Rabbi Shimon durante todo el día. Y entonces, dice Rabbi Abba, Nafilna al ar'a vegaeina, y entonces nos tiramos todos a tierra y lloramos. Vegaeina es más que lloramos incluso, y gritamos de dolor. Batar de Azil ella, luego que se retiró el fuego. Jameina lebutzina kadisha kodesh kodashim de istalak min alma. Vi por fin a la luminaria sagrada, al Butzina Kadisha, que es Kodesh HaKodashim, él mismo, que partió de este mundo. Y esto porque una vez que el fuego se retiró, sí pudieron verlo, y entonces se dieron cuenta que bueno, que ya no estaba. Verraúoto y lo vieron, y Ataf, que estaba envuelto en su talit, Shahi Baliemina y Benpoi Haijin, recostado sobre su lado derecho y con una sonrisa en el rostro. Y explican nuestros sabios en la Gemara en Masejet Ktubot que el hecho de que alguien parta de este mundo dejando aquí un rostro sonriente es una magnífica señal para el rumbo que va a seguir su alma. Kam Rabbi Elazar Brei, se levantó entonces Rabbi Elazar, Venatil Yedoy Benashiklon, y tomó las manos de su padre Rabbi Shimon y las besó. Veana, y yo, dice Rabbi Abba, la Hijna Afra Ditchot Ragloi, y yo besé a mí el polvo que estaba bajo sus pies. Y entonces, una vez que ya fue completamente claro que Rabbi Shimon había partido, Ba'u Habrai al-Mibkei, todos los Haverim, todos los discípulos, desearon ser capaces de llorar y le pidieron en sus corazones a Kadosh Baruj Hu misericordia para que les permitiera expresar en llanto su dolor. Velo yachlu lemilela, y tan fuerte era la emoción de lo que estaba sucediéndoles en el momento en que Rabbi Shimon los abandonaba, que no lograban extraer una palabra de sus bocas, no lograban decir una plegaria. De Akadosh Baruj Hu kibel higion libam, y entonces Akadosh Baruj Hu aceptó, tomó, recibió el deseo intenso, el anhelo de sus corazones, aunque ellos no se podían expresar, y les permitió desahogarse en llanto. Sharu Habraya Bibjia, y entonces comenzaron todos los discípulos, todos los Haverim a llorar por la partida de su Rab, de su maestro, de su luminaria, de la luz de sus ojos. Rabbi Elazar Brei Nafil Telat Zimnin, y Rabbi Elazar, su hijo, cayó de bruces 3 veces frente a su padre, tal como hizo Yosef con su padre Jacob cuando Jacob llegó a Egipto, como está escrito, Vaipol Yosef al Pnei Aviv, está escrito que Yosef cayó de bruces frente a su padre y lo besó. Veloy Yahil le Miftach Pumei, pero Rabbi Elazar caía sobre su padre y no lograba abrir la boca, no lograba hablar, de tanto dolor que sentía. Levatar, por fin, Patach,
En la tercera vez logró abrir su boca y dijo, Abba, Abba. Y dijo 2 veces, papá, papá. Y dijo entonces, papá, papá. Y por fin logró entonces hablar de tanto dolor que había sentido hasta ahora. Y 2 veces le dijo, papá, papá. Y recién en la tercera vez que se arrojó sobre él, le pudo hablar. Y quiso decirle entonces que las 3 veces que se había tirado sobre él, en realidad valían por una sola, valían por una única reverencia. Porque si uno hace el gesto, pero no expresa lo que tiene que decir, entonces es como si no hubiera hecho nada. Muchas veces esto es una enseñanza que debemos tomar lateralmente del estudio de la Hidra Zuta en sí mismo. El hecho de que él cumpliera con las formas de reverenciar a su padre en este momento final, no bastaba para que cumpliera con su deber de respeto para con su padre, con su deber de rendirle honor. Si él realmente no lograba expresarse, si no lograba hacer de modo completo y con contenido lo que debía hacer, entonces era como si no hubiera hecho absolutamente nada, y por eso solo la tercera vez fue la que valió y fue la reverencia que él hizo realmente a su padre. Y una vez que empezó a hablar, entonces continuó hablando Rabbi Elazar, haciéndole un hesped, haciéndole una despedida a su padre, y dijo que hasta ahora la Shekhinah, la presencia revelada de Shem, que es llamada Hayá, que es llamada la que realmente vive, y también los Malachim y también los ángeles de nivel alto, que son llamados Hayot HaKodesh, las vidas sagradas, las vidas del Kodesh, con las Neshamot de los Tzadikim, con las almas de los grandes justos que están en el Gan Eden. Todos ellos estaban allí desde que Rabbi Shimon empezara con sus revelaciones y todo el tiempo que estuvo vivo y estuvo impartiendo secretos de la Torá. Abal Hashta, dice Rabbi Elazar y se lamenta, ahora, de ahora en adelante, Tnud Haibata, se va a ir la Shekhinah y se va a llevar consigo a todos los Malachim, a todos los ángeles, a todas las Hayot HaKodesh, Vegam Tziporan Tasin, y también los pájaros que vuelan, y los pájaros que vuelan representan en este lenguaje de Rabbi Elazar a las almas de los tzadikim que llevan el nombre de pájaros y que se desplazan de un lado para otro y que llegan siempre por fin volando al Gan Eden, y que ahora no iban a volver más porque Rabbi Shimon ya no estaba para revelar secretos únicos de Torah. Y no solo no van a volver, sino que Mishtak'an Benukba de Yama Rabba, sino que ahora se van a quedar para siempre y van a permanecer en el gran mar. Y el Yama Rabba, el gran mar, es el Yesod de la Malchut, en su lugar en el mundo por venir. Y también Vegam Jabraya, los Javerim, que son los discípulos de Rabbi Shimon, que hasta ahora bebían. En términos simbólicos hay 3 formas de la sabiduría que les impartía Rabbi Shimon, que se corresponden con la columna derecha, la izquierda y la central, y Rabbi Elazar los representa con Yain Vejalav Bemaim Chaim, con vino, leche y aguas que salen de una fuente viva. Y dice que ahora ya no van a recibir más ese agua de fuente viva, ese vino y esa leche, sino que van a sentir en sus bocas el sabor amargo de Kulhu Shatian Damat, el sabor amargo como de sangre, porque los conocimientos que van a poder recibir ahora, su sabor va a ser como si les hubieran cambiado el sabor de las delicias de leche, vino y en la mejor agua por el sabor amargo de la sangre. A tal punto va a estar arruinado el corazón del conocimiento al que puedan arribar a partir de ahora que ya no tienen a su maestro consigo. Se levantó entonces Rabbi Jia, Kam Rabbi Jia al Regloi, de Amar, y dijo, Ad hashta butzina kadisha, mistakal alan, hasta ahora nuestra luminaria sagrada miró, contempló para nosotros, nos enseñó
supervisó y nos enseñó y diseñó nuestros caminos, y nos enseñó los caminos de vida que debemos recorrer. Hashta, Labhu Idan. Ahora no es tiempo de llorar y meramente lamentarnos por él, porque el día está a punto de acabar y está a punto de anochecer. Ela, sino que lo que debemos hacer es leishtadla beikarei, esforzarnos en su honor para darle sepultura, para darle reposo a su cuerpo y liberar el alma con todos los honores que le corresponden. Kam Rabbi Elazar, Rabbi Abba, se levantaron entonces Rabbi Elazar y Rabbi Abba, que eran los dos más importantes de los discípulos de Rabbi Shimon. Natlulei Betikra de Silka, lo tomaron de su cama y lo pusieron en una litera hecha de cortezas, o sea, probablemente como las literas de mimbre, etcétera, para llevarlo a ocuparse de su purificación y de su preparación para la sepultura. Manjamair Bubia de Jabraya, dice, entonces lo prepararon para la sepultura, y dice, Manjamair Bubia de Jabraya, ¿quién habrá visto algo como esto, cuando hay tantos Talmidei Jajamim, tantos sabios estudiosos, que vienen todos juntos, mezclados entre sí, para rendirle el último honor a Rabbi Shimon? Bejol Beitah Basalik Reijin, y toda la casa tenía y despedía unos aromas excelsos y maravillosos, que eran los aromas que habían traído consigo las almas de los tzadikim del Gan Eden, que vinieron a atender a las últimas palabras de Rabbi Shimon. Silkulei Befurei, luego que se ocuparon de purificarlo y de prepararlo para la sepultura, lo llevaron en una cama, en una litera, desde el cuarto, desde el ámbito pequeño en que habían hecho lo que correspondía, hasta el patio de la casa, aprestándose para salir hacia donde le debían dar sepultura. Veló Ishtamash Bey el Rabbi Elazar ve Rabbi Abba, y solamente Rabbi Elazar y Rabbi Abba se ocuparon de todo el proceso en honor de Rabbi Shimon. Y Rabbi Shimon debía ser llevado a su reposo en el monte de Merón, y cuando salieron con intención de llevarlo efectivamente hasta Merón, Atutrikinu Marei Trisin de Kfar Tzipori, vinieron de Kfar Tzipori, de una aldea cercana, una cantidad de hombres fuertes y armados, decididos a llevar consigo a Rabbi Shimon y darle sepultura en la aldea de Tzipori, en la aldea de ellos. Vetardaan Behu, y lucharon, se empujaron unos a otros, y los discípulos de Rabbi Shimon y la gente de Merón hicieron los mejores intentos que pudieron para hacer retroceder a los aguerridos guerreros de Tzipori que habían venido con intención de llevarse a Rabbi Shimon. Y los hombres de Merón, los discípulos de Rabbi Shimon, gritaban todos juntos a los hijos de Tzipori, de Hashibu Droit Kabar Taman, porque de ninguna manera ellos estaban dispuestos a permitir que no se cumpliera la voluntad de Rabbi Shimon y no fuera enterrado como debía ser en Merón. Y entonces, acá viene una lección fundamental que debemos tomar para nosotros. ¿Hasta qué punto Akadosh Baruj Hu Has al Kvod HaTzadik, hasta qué punto a Akadosh Baruj Hu le importa el honor del tzadik, que puede llegar a ser nisim, milagros, a activar nisim, milagros verdaderos, solamente para que no se denigre al tzadik, para que el tzadik no le falte su honor. Y debemos entender que este episodio que estamos empezando a relatar ahora, debemos tomarlo como paradigma y saber que en una u otra proporción, en la proporción correspondiente a cada uno, ello siempre ocurre. Quiere decir que
nos acercamos cada vez más a que ello ocurra de veras, cuanto más mérito de Kedushá portamos con nosotros y más mérito de Kedushá engendramos con el estudio de Torah, con el apego a un tzadik, con el apego a un maestro, con la acción de tzedaká, con las buenas acciones en general, etc. Nos cuenta Rabbi Abba que para que se acallara la lucha entre la gente de Merón y la gente de Tzipori, para terminar con eso que deshonraba a Rabbi Shimon, que estaba allí, y que estaba allí que le dieran sepultura real por fin, con todo el honor que le correspondía, entonces activó a Kadosh Baruj Hu un gran nes, un gran milagro. Kibatar de Nafak Puria, luego que la cama, la litera en que llevaban a Rabbi Shimon, salió al patio, y salió del patio hacia afuera, ya de la casa, Habasalik Ba'avira, se elevó sola en el aire, portada por Malachim, portada por ángeles, que la tomaron de las manos de Rabbi Abba y Rabbi Elazar. Y entonces se terminó la lucha y se terminó la discusión. Ya no quedaba en manos ni de la gente de Tzipori ni de la gente de Merón que fuera lo que debería ocurrir. De ella Habalahit Kamei, y empezó a desplazarse por el aire, mucho más alto que lo que estaban los hombres, la litera en la que viajaba el cuerpo de Rabbi Shimon, con una columna de fuego que la precedía. Y en el momento que la cama, la litera, se elevó por el aire, Sham'u Kala, salió una voz desde el firmamento, y todos la oyeron, y la voz decía, Uluve atu veit kanshu, dice, ingresad y venid, y reuníos todos juntos. Incluso aquellos, la gente de Tzipori, que ya se fueron, que ya se empezaron a retirar, porque se sintieron dolidos por no poder llevarse consigo el cuerpo de Rabbi Shimon, vengan y reúnanse todos, con la gente de Merón también, la Hilulá de Rabbi Shimon, todos vengan para la Hilulá de Rabbi Shimon. Explicamos al inicio del shiur anterior que Hilulá sale de la raíz Halel, de la raíz alabanza, porque nos enseña acá el Baal Hamatok Midvash, que los está invitando a todos la voz a que se integren a la alegría, a la fiesta de Rabbi Shimon, que está llegando al firmamento, y Mehalelu Meshabeach, y dice las mejores alabanzas y las mejores palabras que van a llegar y van a ser gratas para Kadosh Baruj Hu, y eleva todas esas palabras con gran alegría y con gran felicidad y con gran gratitud, porque logró salir de este mundo y llegar al Gan Edén estando completo, absolutamente completo, habiendo culminado su tikkun sin la más mínima falla. Y agregó entonces la Bat Kol, agregó entonces la voz que venía del firmamento, un pasuk, un verso que está en Sefer Yeshayahu, en el libro Isaías, en el capítulo 57, verso 2, que dice, Yavó Shalom, Yanuju al Mishkebotam, que dice, vendrá el Shalom, arribará el Shalom, descansarán sobre sus lugares de reposo. Rotzel Omar explica el Baal Hamatok Midvash lo que dice esta voz, que en el tiempo en que los tzadikim van a estar descansando en su reposo, en sus lugares de reposo, que cuando un tzadik es llevado a su lugar de reposo, no corresponde que haya ningún tipo de discusión, ningún tipo de lucha, ningún tipo de discusión, menos que toque a ese tzadik, sino solamente shalom, solamente paz plena y entendimiento entre los hermanos. Y esto se lo está diciendo a la gente de Tzipori para que vuelvan y se reúnan con los de Merón en shalom y en una verdadera alegría conjunta. Porque ese es el modo en que se hace honor al tzadik, y ese es el modo en que se extiende brajá a partir del mérito del tzadik. Se extiende brajá para quienes quedamos y tenemos que continuar nuestro tikkun en esta vida. Ki ale me harta, cuando la litera de Rabbi Shimon llegó hasta la Mehará, hasta la cueva de Merón, Sham'u Kalaba me harta, oyeron una voz que
provenía de dentro de la cueva. Y la voz decía, Zeha ish mar'aish haaretz. Qué grande que era Rabbi Shimon, un hombre absolutamente completo, y que reveló todos los secretos de la Kabbalah que hasta ese momento ni siquiera las almas que estaban en el Gan Eden tenían capacidad, tenían permiso, tenían aptitud para conocer. Dice la voz que está dentro de la Mehará que lo va a recibir, dentro de la cueva que va a recibir al cuerpo de Rabbi Shimon. Zeha ish mar'aish haaretz. Este hombre ha ensordecido de ruido, ha hecho temblar a la tierra de todo lo que él era capaz de hacer, de todo lo que él era capaz de producir. Margiz mamlechot, encoleriza reinados, porque él tiene capacidad, tuvo capacidad desde el espíritu, desde su alma, desde su trabajo de Kedushá, de anular decretos de distintos reinos. Kama pitrim birkia mishtakhin beyom adain beginach. ¿Cuánto? Esto es muy importante. Esto es lo que hace al tema de la Hilula, del aniversario en que se va un Talmid Jajam, un Tzadik de este mundo. Y esto tiene que ver con la relación que nos une con los Tzadikim y qué relación podemos tener con los Tzadikim, con los grandes justos que se encuentran en el Gan Edén, y de qué modo podemos realmente lograr que ellos nos ayuden desde lo alto frente al trono de todos los tronos. Dice, Kama pitrim birkia mishtakhin beyom adain beginach. ¿Cuánto de eso que habitualmente tienen permiso y energía para hablar los mekatregim, los fiscales, los alcahuetes de lo alto? Los mekatregim son aquellos que denuncian lo que nosotros hacemos mal ante la corte celestial, denuncian nuestras profanaciones para atraer sobre nosotros el castigo, para traer sobre nosotros las consecuencias justas en realidad por lo que hacemos. Pero cuando hay abogados defensores, los abogados defensores intentan aliviarnos las penas, darnos la oportunidad de enmendar. Entonces, cuanto menos puedan hablar los mekatregim, cuanto menos puedan señalarnos los mekatregim, más dulce es nuestra propia existencia, más es el gesed, la piedad, y no el din, el rigor, la cualidad que reina sobre nuestras vidas. Se dice la voz, ¿cuántas de las voces de los mekatregim callan hoy? Barraquía beyom zeviz jutja. Callan hoy en el firmamento, hoy en el tribunal de lo alto, por tu mérito, Rabbi Shimon. Y nos vuelve a explicar el Baal HaMatok Midbash que HaKadosh Baruj Hu ese día, en esa Hilula, expió todas las profanaciones, todos los pecados, todos los abonot de todos los discípulos que acompañaron a Rabbi Shimon para honrarle en su sepultura. Y son los abonot, son esos pecados, son esas profanaciones que producen el kitrug, producen que arriba los ángeles encargados de eso nos denuncian ante el tribunal de lo alto. Y dice entonces, en el momento en que funciona la hilula en una cadena, o sea, la hilula empieza por el hecho de que Rabbi Shimon dice un halel hacia lo alto, alabando y agradeciendo a Kadosh Baruj Hu por el camino que le permitió completar hasta el tikkun completo y perfecto. Y nosotros en lo bajo, nosotros que quedamos aquí en lo bajo, elevamos nuestra alabanza para el propio Rabbi Shimon, agradeciéndole a la Neshama, al alma de Rabbi Shimon, todo lo que reveló para nosotros en el mundo bajo, todo lo que reveló para nosotros en su vida, y todo lo que aboga por nosotros en lo alto, y elevamos nuestro halel, nuestra alabanza, fundamentalmente a Kadosh Baruj Hu por encima de todo, y Bil'adi, completamente único, y no hay más que él en la creación, por el gesed que tuvo con nosotros de permitir que Rabbi Shimon nos revelara cuanto nos reveló. Y entonces estamos incluidos. HaKadosh Baruj Hu nos regala incluirnos en el gesed del mérito correspondiente a Rabbi Shimon, porque estamos conectados con el tzadik. Y entonces también nuestro tikkun se hace mucho más fácil por el apego nuestro con el tzadik,
por el apego nuestro con el maestro y con su enseñanza, nuestro tikkun se hace mucho más propicio y sale mucho más por el lado del Gesed, por el lado de la piedad, que por el lado, no lo quiera Hashem, del rigor, del din, de las burot. Y es todo brajá. Y sigue diciendo la voz que sale de dentro de la Mehará. De Rabbi Shimon Bar Yochai, de Marei Mishtabach Bei Bechol Yoma. ¿Sabe tú, Rabbi Shimon Bar Yochai, que el Creador, que Akadosh Baruj Hu, que es el Zair Anpin, Mishtabeach Becha, está orgulloso de ti, se solaza en ti, ante la Pamalia Shelmala, ante su tribunal, ante la yeshiva de los tzadikim y de los malachim, hasta la corte, frente a la corte de los ángeles que le rodean cada día. Y agregó todavía la voz que salía de la cueva, feliz tu parte, en lo alto y en lo bajo. ¿Cuántos tesoros eximios y excelsos te aguardan a ti en lo alto? Y son tesoros espirituales de los más altos de todos. Alei Itmar, sobre ti está dicho, dice la voz a Rabbi Shimon, que está llegando, y le dice un pasuk que aparece dicho por un ángel al profeta Daniel, en el libro Daniel, capítulo 13, verso 13, que dice así: Veatá leich leketz, vetanuach veta'amod legoralja leketz hayamin. Le dice el ángel a Daniel, y le dice la voz, que también es un ángel, a Rabbi Shimon, que está llegando a la Mehará, que está llegando a la cueva, y tú ve hacia el Ketz, ve hacia el fin, que es el fin de la vida material, el fin de esta vida física, vetanuach, y descansa en el sepulcro, igual que todos los tzadikim, veta'amod legoralja, y levántate a tu destino, a la hora de la resurrección de los muertos, tras la Geulá, Leketz Hayamin, en el final de Yamin. Final de Yamin es dos cosas. Es en arameo el final de los días cuando realmente termina el proceso de la Geulá y entramos al tiempo de Shabbat, a los años que son pura y exclusivamente vida espiritual y metukenet y enmendada por completo, de pura justicia y pura belleza. Y Yamin, Ketz HaYamin, es más específicamente todavía el final que llega por vía del Yamin. Yamin es el lado derecho. El lado derecho es el lado del Gesed. Es el lado por el cual todo sucede por vía de la piedad, por vía de la dulzura, por vía del amor con que nos obsequia Kadosh Baruj Hu esta vida, cada uno de los días que vivimos y en cada una de las oportunidades que tenemos para seguir adelante. Javerim, aquí termina la Hidra Zuta, de la que hemos estudiado algunos fragmentos en honor y en Shebach de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Aleinu, y para traer brajá sobre todos los que compartimos este estudio, y sobre el proyecto de la comunidad del Torah y de Kol Israel TV que nos nuclea, para que esto que compartimos nos ayude a crecer día a día y a avanzar en el camino de la verdad, y a ser con ello mejores hombres, y ser de los que atraen la Geulá, que llegue sin que tengamos miedo de ello, que llegue muy pronto, en estos mismos días, y que estemos en ella, y la disfrutemos con amor. Bimhara Biyameinu Elu. Amén. Ken Yehi Ratzon. Chag Sameach para todos.